Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento 7 teorías de conspiración del gobierno de Estados Unidos que resultaron ser ciertas. Número 7. Experimentar con sus ciudadanos. Muchas veces se ha dicho que el gobierno de Estados Unidos ha experimentado con sus propios ciudadanos, y el gobierno siempre lo había negado, hasta que se descubrió algo terrible que habían hecho. Y es que entre 1932 a 1972, los servicios públicos de salud de Estados Unidos realizaron una serie de experimentos en 400 ciudadanos afroamericanos contagiados de sífilis. Esto en la ciudad de Tuskegee, en el estado de Alabama. El experimento se dio porque en esa época se quería saber cómo atacaba la enfermedad, si esta no era tratada. Para dicho experimento, escogieron a personas pobres y analfabetas, la mayoría de las cuales no sabían de qué estaban enfermas. Y es que el gobierno solo les decía que tenían muy mala sangre, pero que estuvieran tranquilos, ya que los iban a ayudar, aunque realmente no lo hacían. Al final, se pudo parar el experimento, cuando fue revelado por los medios de comunicación, pero ya era tarde. De los 400 pacientes, solo habían sobrevivido 74. En 1997, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, pidió perdón por dicho experimento. Número 6. Intentar controlar la mente. Entre 1953 y 1964, existió un proyecto dirigido por la CIA llamado MKUltra, en el cual se realizaron 150 experimentos con seres humanos para poder controlar sus mentes. Para hacerlo, a los sujetos de estudio se le administraron una serie de drogas psicodélicas, esto sin que hubieran dado su consentimiento. El objetivo del experimento era desarrollar sustancias que sirvieran para poder dominar las mentes de las personas, como sueros de la verdad, para arrancar confesiones, o para borrar y manipular recuerdos, y hasta para introducir memorias falsas. El alcance del proyecto MKUltra fue muy amplio, ya que en él participaron más de 80 instituciones de Estados Unidos, incluyendo 44 colegios y universidades, así como hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. Se sabe que la CIA utilizaba dichas instituciones simplemente como fachada. Aún así, los encargados de estos lugares eran conscientes de las actividades que la CIA realizaba. Actualmente, no se conocen muchos detalles al respecto del proyecto MKUltra, ya que al descubrirse, se mandó a destruir la inmensa mayoría de pruebas. Lo que sí se sabe es que este realmente sucedió. Número 5. Intentar manipular la opinión de sus ciudadanos. La Operación Northwoods fue un plan del ejército estadounidense que se realizó en 1962, el cual pretendía manipular la opinión de los ciudadanos y generar apoyo del pueblo estadounidense para una acción militar contra Fidel Castro. El plan al final no fue llevado a cabo, pero era muy oscuro, ya que si se realizaba, el gobierno de Estados Unidos haría actos de terrorismo en territorio cubano y hasta en suelo estadounidense, y luego culparía a Fidel Castro. Este oscuro plan fue propuesto por altos cargos del Ministerio de Defensa estadounidense. Ahora bien, el presidente de Estados Unidos en aquella fecha era John F. Kennedy, quien fuera asesinado menos de un año después. Número 4. Científicos nazis ayudaron al gobierno de Estados Unidos. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota de Hitler ya estaba cerca, la CIA, sin el conocimiento ni la aprobación del Departamento de Estado, trasladó a Estados Unidos, junto con sus familias, a más de 700 científicos nazis especializados en cohetes, armas químicas y experimentación médica. Y es que muchos de esos médicos habían experimentado con los prisioneros de los nazis en los campos de concentración, llegando hasta ocupar armas biológicas. Número 3. Invento de testigos. En 1990, una adolescente de 15 años, llamada Najira, habló de forma muy emotiva ante el Congreso de Estados Unidos sobre la brutalidad del ejército iraquí, contando cómo soldados de ese país habían matado a 300 bebés en un hospital. Gracias a este testimonio, el gobierno de Estados Unidos atacó a Irak, pero años después se descubrió que todo era una mentira, ya que ella era hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos y había sido entrenada para dar ese discurso, con el fin de manipular a la opinión pública estadounidense de la necesidad de que Estados Unidos interviniera en la guerra del Golfo. Número 2. Escucha las llamadas de sus ciudadanos.
Hace unos años, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos aceptó que escucha las llamadas telefónicas de la población de su país. Después, recoge todos los datos y los analiza. Cuando se les acusó de espiar, ellos se defendieron diciendo que lo hacían para defender la seguridad nacional. Esta revelación mostró cómo funcionaba el aparato de espionaje de la NSA, sí, la Agencia Nacional de Seguridad. Además, debido a que las mismas leyes que les permiten escuchar las llamadas telefónicas también sirven para el correo electrónico, mensajes de texto y mensajes instantáneos, la revelación empezó a sugerir que los analistas de la NSA también estaban accediendo en todas las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses, no solo en sus llamadas. Número extra: el arma que no dejaba huellas y mataba a distancia. Entre las revelaciones de las actividades ilegales de la CIA, presentadas al Senado de Estados Unidos en 1975, se encontraba un informe que aseguraba que existía una increíble arma, capaz de matar a distancia y sin dejar ninguna huella. Esa era una pistola capaz de provocar ataques cardíacos a base de microinyecciones de veneno. El veneno desaparecía rápidamente, y por eso todos pensaban que la muerte se había dado por causas naturales. Número 1. Envenenó el alcohol. La ley seca en Estados Unidos era la prohibición de vender bebidas alcohólicas, la cual duró entre enero de 1920 y diciembre de 1933. Bueno, hace años se comprobó que antes de que el gobierno quitara esta ley, decidió envenenar el alcohol que estaba en las calles. Esto para que algunas personas murieran y así provocar miedo en la población y que cumplieran la ley. Por esta razón, 700 ciudadanos murieron por culpa de las acciones del gobierno de su propio país. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.